para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El tema de hoy, iglesia, en la temática Iglesia, estad firmes y constantes, se titula: su gracia abundante es mi gozo constante. Dígalo conmigo: su gracia abundante es mi gozo constante. Al inicio de este año, el Señor estuvo hablando mucho sobre la vida de mi familia, con mi esposa, y el Señor me dio un versículo en Salmos 46. Y en cada intervención que el Señor me ha permitido tener aquí en la iglesia, si usted no se ha dado cuenta, yo he predicado de eso, del Salmos 46. Y a lo largo de ese tiempo, el Salmo 46 nos habla de que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ese salmo fue tan importante para mi vida porque teníamos que tomar una decisión muy dura, una decisión muy compleja. Y hoy, mientras le decía al Señor: Señor, ¿qué tema puedo enseñar a tu pueblo?, el Señor me puso en mi corazón 2 Corintios 12:7 y me decía: bástate en mi gracia. Así que, iglesia, créame que intenté, como le comentaba al pastor, intenté cambiar el tema 1.000.000 de veces, pero el Señor me puso en mi corazón, me dijo: no, tienes que hablar de esto. Así que hoy quiero seguir hablándole del tema con el cual inicié el año: desastres naturales en nuestro corazón. Pero luego del desastre natural, el Señor hoy quiere hablarnos y decirnos que su gracia abundante es nuestro gozo constante. Y para eso el apóstol Pablo nos está narrando una situación muy compleja que estaba viviendo en Corinto. Si usted ve en el primer versículo, el versículo 7 de 2 Corintios 12:7, el apóstol está hablando de que hay una situación compleja en su vida. Pero si vamos al contexto, unos capítulos más atrás, el capítulo 10 y el capítulo 11, Pablo nos está explicando de que en Corinto han llegado falsos maestros que están enseñando de otro Jesús. Y Pablo está exhortándole, diciéndole a Corinto: ¿cómo es posible que ustedes con tanta ligereza están permitiendo que estos falsos se introduzcan en la iglesia y enseñen otro evangelio? Y parece que estos falsos maestros estaban hablando en contra de Pablo. Estaban poniéndolo en contra, levantando falsos testimonios en contra de Pablo. Y Pablo entonces comienza a decir: a ver, si ellos son hebreos, yo también soy hebreo. Si ellos son hijos de Moisés, de Abraham, yo también soy hijo de Abraham. Pablo comienza a sacar sus credenciales y decirle: mire, yo he sido perseguido, he sido entrado en cárcel, he sufrido por el evangelio. Pablo comienza a decir qué es lo que él ha podido hacer. Y cuando llegamos al capítulo 12, en el primer versículo, Pablo dice y nos habla de una experiencia sobrenatural que tuvo. Dice que fue llevado, él no sabe si en espíritu o en cuerpo, fue llevado al tercer cielo y le fueron dadas palabras inefables que ningún hombre puede expresar con palabras humanas. Es así, iglesia, que cuando vemos esos versículos
Y vemos el momento de cómo Pablo estaba presentando todo lo que él era. Llega el versículo 7, léalo conmigo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Iglesia, lo primero que podemos observar en el texto es el hecho de que todas las cosas que Pablo había realizado en el desarrollo de su ministerio podrían ser una causa de orgullo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de un apóstol que ha escrito bastante y ha sido de mucha bendición para la iglesia. Tiene mucho motivo por qué de gloriarse. Pero Pablo se está dando cuenta de que todo eso que había acumulado en la obra del ministerio pudiese ser de obstáculo en su corazón para que su corazón se enaltezca. Para que su corazón crea y piense que todo lo que ha logrado ha sido porque Pablo, porque él lo ha hecho así. Por eso que el apóstol reconoce que ese aguijón que ha sido puesto en su carne le es necesario. Lo segundo que vemos aquí en el texto es ver cómo Pablo clasifica ese aguijón como un mensajero de Satanás. Y a lo mejor usted dirá aquí, hermano, ¿cómo es posible que Pablo, un hijo de Dios, pueda ser parte de la obra del enemigo? Y es aquí donde debemos recordar que el enemigo solamente puede tocar nuestras vidas a menos que Dios se lo permita. Y usted se recordará a Job. Se recuerda a Job cómo el enemigo se presenta delante de Dios y le dice, pero que tú lo tienes cercado. Por eso que te es fiel. Permíteme tocar. Y el Señor le dice, te permito, pero su vida no la toques. El diablo solamente puede tocar nuestro ser a menos que en la soberana gracia del Señor Él lo permita, en su soberana voluntad. Y es así, iglesia, que sin lugar a duda nosotros podemos entender que Dios en su soberanía y control, todas las cosas están siendo permitidas para un propósito. Para Satanás, el propósito era hacerlo sufrir y humillarlo. Por eso Pablo dice que este mensajero lo está bofeteando. Esa acción de bofetear en el contexto cultural era una expresión de humillación. Una forma como humillar a la otra persona, darle una bofetada. Pablo está diciendo acá que este aguijón no solamente le está doliendo, sino que también lo está humillando. También ese aguijón, esa prueba que Dios le ha mandado, le está doliendo, pero también lo está humillando. Es más que claro, amado hermano, que la humillación que el apóstol Pablo está recibiendo aquí no es más que las pruebas que Dios permite en la vida del creyente a fin de perfeccionarle. Santiago capítulo 1, si usted me acompaña, venga conmigo a Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, este texto nos expresa una de las verdades más complejas para la vida del creyente, puesto de que si eres hijo de Dios, no te debes sorprender cuando venga la prueba a tu vida. El apóstol Pedro dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Santiago nos está exhortando a que veamos con gran gozo las diversas pruebas por las que pasemos, porque estas no son para nuestra destrucción, sino para que entiendas que estás en los cuidados de tu Padre Celestial y Él nunca hará algún daño para tu vida, porque Dios es bueno y Él no es hacedor de mal. ¿Puedes entender esto, iglesia?
Las obras que Dios permite, las pruebas que Dios permite en tu vida no son para destrucción, no son para destruirte, sino son para perfeccionarte, son para capacitarte a fin de llevarte a la plenitud, a la estatura del varón perfecto. No es para tu destrucción, porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y si Dios es bueno, todo lo que Él haga en tu vida será para tu bien. Así que Santiago le está diciendo, por eso gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. Gózate. Y muchas veces, hermanos, nos dejamos gobernar por las emociones. Y nos olvidamos que en los atributos de Dios, el saber de que Dios es bueno, por ende en sus cuidados, Dios quiere perfeccionarnos de tal forma que lleguemos a su plenitud. Hay un pastor que el día viernes veíamos con mi esposa esta predicación y él dijo dos frases que me gustaron mucho. Él dijo lo siguiente acerca de las pruebas: las pruebas son el antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Repito, las pruebas son el antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. La siguiente frase que dijo: las pruebas sacan a flote la corrupción de nuestro corazón. Repito, las pruebas sacan a flote la corrupción de nuestro corazón. Hermano, nosotros no sabemos con seguridad a qué se refiere Pablo cuando dice un aguijón en su carne. Hay muchos comentaristas que dicen que Pablo se refiere a alguna enfermedad física. Otros comentaristas, en base al contexto, están diciendo que por causa de estas personas, de estos falsos apóstoles que están hablando en contra de él y están restando la autoridad, eso puede ser para él un aguijón. No sabemos. Los comentaristas no se ponen de acuerdo todavía qué es ese aguijón en la carne. Pero hay algo que sí podemos entender, iglesia, que es que Pablo estaba siendo probado para que comprenda que todo lo que había logrado no era por su mano, sino por el poder de Dios obrando en su vida. Y este es uno de los propósitos de la prueba. Por eso podemos pasar al siguiente punto: el clamor de Pablo ante Dios, el titubeo del gozo constante. Segunda de Corintios 12:8. Vamos a estudiar ese pasaje, así que le recomiendo que no lo pierda, no pierda ese pasaje. Segunda de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este verso, hermano, nos está mostrando la incomodidad y la desesperación que sufría el apóstol a causa de los efectos que producía este aguijón en su carne. Y amado hermano, como señalábamos anteriormente, esta prueba estaba sacando a flote todo lo oculto del corazón de Pablo. Esta prueba estaba revelando la naturaleza caída de Pablo. Un comentarista también señala de que cuando Pablo dice que 3 veces le rogó al Señor, pudiese ser que no necesariamente sean 3 veces literales, sino que es la forma como Pablo está diciendo que constantemente ha venido clamándole al Señor: quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Esto nos muestra, hermano, el grado de desesperación que había en el corazón del apóstol. Nos muestra, hermano, como el salmista dice en Salmos 42:8, que el apóstol Pablo estaba en un pozo de la desesperación. Estaba hundido en desesperación. Y Santiago nos está exhortando, como vimos en Santiago, a que nos gocemos en gran manera en las diversas pruebas. Pero el apóstol Pablo en esta situación no estaba con gozo en su corazón. Estaba afligido, estaba desesperado. Incluso si nosotros vemos, Pablo utiliza la palabra rogar. Y esa palabra se traduce del griego parakaleo, que significa llamar a acercarse, invitar, suplicar, rogar, pedir.
Y cuando vemos esa traducción de la palabra del griego, nos damos cuenta cuán grande era la insistencia de Pablo por causa de este aguijón. Pablo está llamando y diciéndoles, como que Pablo, me imagino, está diciéndole: Señor, acércate, mírame cómo estoy, mira este aguijón, me está doliendo, por favor quítalo. ¿Cuántos han orado así al Señor? Señor, mira esta prueba. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi situación, quítala. Es evidente, hermanos, que nadie está preparado ni dispuesto a pasar por prueba. Porque quizás pasaste por una, o estás pasando en este momento, o en lo porvenir nos espera una prueba. Y es evidente, hermanos, que nos vamos a afligir, que vamos a llorar, que vamos a clamar, porque se vale llorar, pero lo que no se vale es dejarse gobernar por las emociones. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Muchos de los salmos que tenemos en la Biblia son salmos de lamentos, pero también son salmos que alientan al corazón cansado a confiar en Dios. Es así como llegamos al siguiente punto: la respuesta de Dios, la instrucción de la gracia abundante. Vemos esta escena. Mire conmigo esta escena. Pablo rogándole al Señor por el aguijón que hay en su corazón, diciéndole: Señor, acércate, por favor, ven, te necesito. Este aguijón me está doliendo, este aguijón me tiene humillado, te necesito. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Vea el 2 Corintios 12, versículo 9. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, Dios pudo responder a Pablo con un sí o un no. Dios pudo haberle dicho a Pablo: Pablo, sí te voy a sanar, no te preocupes, sí te voy a quitar el aguijón. O pudo haberle dicho: no me insistas más, no te voy a quitar el aguijón. Pero aquí Dios no está contestando ni afirmativa ni negativamente, porque Dios no está respondiendo en razón del problema de Pablo, en razón de la circunstancia de Pablo. Dios está respondiendo en la perspectiva de la obra, del propósito de la prueba que había puesto en Pablo. Es por eso que Dios le está diciendo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Quizás, hermanos, para nosotros esa forma de responder de Dios parece ilógica. No tiene sentido. Porque cuando nosotros le preguntamos a alguien alguna pregunta, ¿qué esperamos? Que nos diga sí o no. Pero no esperamos que nos responda y nos deje en el aire vagando, ¿no, verdad? A veces nosotros insistimos: no, pero dime sí o no. Y dice: hay que esperar. No, pero eso no es una respuesta, sí o no. Nosotros esperamos que nos respondan sí o no. Y a lo mejor Pablo estaba esperando esto también. Pero debemos recordar, hermanos, que lo que para nosotros es ilógico es de gran sabiduría para Dios. Por eso, iglesia, el Señor le dice a Pablo: mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Y aquí yo me pregunto, y a lo mejor usted también se pregunta: ¿cómo es que la gracia de Dios le podría ser suficiente para todo lo que le estaba aconteciendo a Pablo? ¿Qué es la gracia? En un diccionario bíblico expresa que la gracia se trata del favor de Dios y del don de Dios que el creyente experimenta en sí mismo como un poder que le lleva a vencer el pecado y la injusticia del mundo, así como a descubrir la voluntad de Dios en cada situación concreta. Hermanos, la gracia es aquel favor no merecido que Dios ha derramado sobre la vida de su pueblo, por medio del cual
hemos sido redimidos y somos capacitados para toda buena obra, porque no hay nada que tú puedas hacer si no es por medio del auxilio divino, la gracia abundante de Dios. Miren lo que dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Repito, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sabe, iglesia? Que uno de los propósitos por lo cual Cristo vino aquí a la tierra, el Verbo se hizo carne, es para abrirnos las compuertas de los cielos y que la gracia del Padre sea derramada sobre su pueblo. Por eso, iglesia, en tu vida fluye la gracia de Dios, porque Cristo la ha derramado en gran manera, en gracia sobre gracia. Pero ahí no termina todo, iglesia, porque la obra del Espíritu es dispensar aquella gracia en la vida de cada uno de los creyentes. Si ven qué hermosa es la obra de la Trinidad. La gracia de Dios está siendo derramada por Cristo y dispensada en su pueblo por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, iglesia, que nosotros debemos entender que el Señor le está diciendo a Pablo: mi gracia te es suficiente, mi auxilio divino te es suficiente, porque todo lo que necesitas no es que te quite el dolor. Lo que necesitas, Pablo, es de Dios. Me necesitas a mí. Y lo siguiente que podemos encontrar es que Pablo emplea la palabra griega asteneia, la cual significa debilidad o fragilidad. Y es en esta palabra que nosotros entendemos el propósito de la prueba. En esta palabra encontramos el verdadero objetivo de la prueba, puesto que era necesario para Pablo entender la gran incapacidad que tiene su naturaleza pecaminosa. Era necesario porque Pablo venía hablando capítulos antes diciendo: yo hice esto, obré en esto, pasó esto, incluso recibí una revelación. Pero para Pablo le era necesario que venga una prueba en su vida para que lo ajuste y le diga: Pablo, no es tu poder, sino es mi poder trabajando y operando en tu vida. Y a veces, hermanos, nos pasa lo mismo a nosotros. Porque ¿qué ves cuando tú te miras? ¿Qué ves? ¿Ves fuerza? ¿Ves poder? ¿Ves control? ¿Ves una gran capacidad? ¿Ves un gran intelecto? Pero es que yo tengo un IQ elevadísimo. ¿Qué ves cuando te miras? ¿Consideras que todo lo que tienes es porque tú lo has obrado? Pues Pablo está diciendo y se está dando cuenta de que todo lo que él puede tener y todo lo que él puede alcanzar no ha sido por su mano. Porque Pablo está diciendo aquí: porque soy débil. Porque soy débil. Y nosotros nos podemos recordar en el Evangelio, en los Evangelios. El Evangelio de Marco relata un momento en el cual el Señor le dice a sus discípulos que se suban a la barca para pasar al otro lado del mar de Galilea. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y dice la palabra que el Señor se fue a descansar y en el momento que se durmió empezó una tempestad terrible. Y los discípulos comenzaron a asustarse, comenzaron a estremecerse, y toda su capacidad, todo su intelecto de navegación quedó en nada. Hermano, estas eran personas que conocían ese mar de punta a punta. Eran personas que estaban aptas y capacitadas en la navegación. Pero vieron una tormenta, vieron una situación difícil al frente de ellos y se dieron cuenta de que todo el conocimiento que pudiesen tener en función de su aprendizaje no servía de nada ante la tormenta que tenían al frente. Hermano, tus fuerzas no sirven de nada para pasar la prueba que el Señor pone en nuestras vidas. Así que cuando te mires a ti, no mires fuerzas.
Cuando te mires a ti, no mires gran capacidad. Cuando te mires a ti, no veas gran poder. Cuando te mires a ti, mírate como un hombre débil. Mírate como un hombre frágil. Dice la palabra del Señor que la vida del hombre es como la hierba del campo. Un día está y mañana no está. Somos tan débiles y tan frágiles como el polvo, porque del polvo el Señor nos tomó y al polvo volveremos. No hay solidez en tu vida. No hay solidez en tu vida por tu propia capacidad, porque la gracia de Dios es la que te sostiene. La gracia de Dios es la que te da fuerzas para seguir adelante. Y miren lo siguiente, Pablo dice lo siguiente, dice: me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando Pablo dice la palabra reposar, esa palabra viene del griego episkenose, el cual también significa acampar sobre, permanecer con o descansar sobre. Es decir, que Pablo está comprendiendo que a pesar de su debilidad, Dios es poderoso, y aquel Dios poderoso ha venido a reposar, ha venido a acampar, ha venido a permanecer, ha venido a descansar sobre su vida. Es decir, el poder de Dios ha tabernaculizado nuestra vida. La gracia abundante de Dios ha sido derramada sobre nuestra vida, por ende el poder de Dios está reposando en nuestro ser. Y solamente es por ese poder que nosotros podemos seguir adelante, soportando y esperando pacientemente lo que el Señor va a hacer por medio de nuestra prueba. Por último, el gozo de una vida llena y entendida de la gracia de Dios. Recapitulemos un poquito. Recapitulemos. Pablo dice: tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, de manera que no me enaltezca en sobremanera. Y luego el siguiente versículo dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Hasta ahí podemos ver, iglesia, hay una necesidad, hay un clamor, hay una petición y hay desesperación también. Hay desesperación. Y algo que a mí me encantaba del Salmo 46 es que decía que el Señor es nuestra guarda, es nuestro auxilio en las tribulaciones. Pero luego dice que los mares se podrán levantar, la tierra se puede estremecer, las montañas se pueden caer. Todo eso puede pasar. Es decir, iglesia, que cuando pasemos por las pruebas, cuando pasemos en situaciones de adversidad, de tribulación, nuestro corazón se va a revolver, nuestras emociones se van a revolver, vamos a llorar, vamos a sentir debilidad, vamos a flaquear, nos vamos a sentir que no somos capaces de hacer nada. Lamentablemente muchas personas, cuando pasan por esta situación, muchas veces resuelven y toman una decisión muy compleja. Toman una decisión muy compleja. Muchas personas lamentablemente han llegado al punto de quitarse la vida. Y usted puede decir: hermano, ¿tanto puede pasar eso? Sí. Porque es tanta la aflicción, es tanto el dolor de nuestro corazón al ver que estamos pasando por una situación difícil. Como dice el salmista, el pozo de la desesperación, que a veces cuando miramos a nosotros decimos: yo no puedo. Yo no puedo. Tengo que pagar una casa y no tengo trabajo. Yo no puedo. Tengo que hacer una gestión, una actividad, tengo que hacer un trámite, pero me están poniendo trabas. Yo no puedo. Vemos la prueba delante de nosotros y vemos nuestra capacidad y podemos darnos cuenta
porque no podemos. Y cuando nos damos cuenta de eso, vamos a llorar, vamos a afligirnos, vamos a entristecernos. Pero yo le invito a que haga algo diferente. Yo le invito a que usted comience a hacer algo diferente. Acompáñeme a 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que le decía al inicio. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, parafraseando, porque cuando reconozco que soy débil, la gracia abundante de Dios me comienza a sustentar. Es por eso, hermanos, que una de las formas como el pueblo de Dios, sobre todo en el antiguo pacto, expresaba ese gozo en medio de las tribulaciones, era por medio de la alabanza. ¿Sabe cómo usted puede pasar la prueba? ¿Sabe cómo usted puede estar firme y constante en medio de las circunstancias duras de la vida? ¿Sabe cómo? Alabe a su Señor. Hermano, que quiere que cante una alabanza, no necesariamente recuerde las bondades que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese. Yo le decía a mi esposa en el momento de la decisión que teníamos que hacer, yo le digo, acuérdate, desde que el momento que nos casamos, el Señor nos abrió puertas. Hermano, imagínese usted, unos recién graduados, una pareja que recién estaba empezando una vida laboral, costear un matrimonio era algo difícil, algo complicado. Y para variar, a mí me tocó hacer unas pasantías y eso produjo que se me reduzca mi sueldo. Y cuando nos miramos el uno al otro decimos, esto vamos a tener que postergarlo. No vamos a poder hacerlo en la fecha que habíamos dicho. Pero ¿sabe qué? En un momento menos inesperado, el Señor bendijo nuestras vidas. El Señor bendijo nuestras vidas. Y cuando entramos a la casa donde íbamos a habitar, vimos muebles, vimos comedor, vimos nevera, vimos vimos cocina, vimos una cama. El Señor lo había provisto todo. Porque si hubiésemos visto lo que nosotros pudiésemos hacer, hubiésemos llorado. Pero la mano de Dios sostuvo nuestro matrimonio. Y luego cuando mi esposa fue a dar a luz a mi hija, vimos más aflicción todavía. Yo no pude ir. Imagínense cómo estuvo ese aguijón en mi carne. Yo no pude ir, pero la mano de Dios sostuvo a mi esposa. Porque aunque yo no pude estar presente, el Señor estaba allí, sustentando su vida, agilitando los trámites. Y para la gloria de Dios, un mes después, ella pudo venir acá al Ecuador. Y pudimos ver la mano de Dios. Es por eso, hermano, recuérdale a tu alma y dile, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges? Acuérdate lo que el Señor hizo allá, en el ayer, en el pasado, porque ese Dios del ayer es el Dios de hoy también. Ese Dios que hizo proezas allá en Israel es también el Dios que está aquí contigo. El Dios que ha reposado en tu vida, el Dios que te ha tabernaculizado con su poder. Ese es el Dios al cual servimos. Por eso los salmos son muy ricos para entender cómo alabar a Dios en medio de la adversidad. Mire lo que dice Salmos 42 del 10 al 11. Salmos 42 del 10 al 11 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le leo yo la versión acá, la versión NBI, dice: mortal agonía me penetra hasta los huesos.
Cuando mis adversarios me insultan preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Hermanos, el salmista está pasando por una prueba. Este salmista está pasando por una prueba. Y cuando se ve a sí mismo, se da cuenta que no tiene capacidad para afrontar esa prueba. Y es allí donde dice, no, ya no voy a mirar a mí mismo. Pondré mi esperanza en Dios y le seguiré alabando. ¿Por qué? Porque dice, Él es mi Salvador y mi Dios. Hermano, algo que debemos concluir, tanto en lo que dice Pablo como en lo que dice el salmista, es que el gozo y la esperanza del hombre es y debe ser Dios. Por eso en 2 Corintios 12:10 hay una versión que no dice por lo cual me gozo, hay una versión que dice por lo cual me deleito. Por lo cual me deleito. ¿Qué podemos entender a manera de conclusión? Es que la base del gozo constante está en entender la abundante gracia de Dios que está obrando en nuestra vida. Y entendiendo esa gracia somos llevados a un segundo aprendizaje. Repito, cuando nosotros entendamos la abundante gracia que Dios ha derramado en nuestra vida, esa gracia nos va a llevar a un segundo aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje, hermano? Te va a enseñar a deleitarte en Dios en medio de la tribulación. Porque el Señor quiere que en medio de toda situación tú te deleites. Hermano, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, mire lo que dice, acompáñeme, Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Mire qué es lo que nos está llamando el Señor. No veas tu debilidad, mira mi fuerza. Y en esa fuerza, deleítate. Porque Pablo no nos está enseñando a buscar el sufrimiento para que el poder de Dios venga sobre nosotros. No es una teología del sufrimiento. Pablo no nos está diciendo, anda a buscar sufrir para que Dios venga a tu vida. No. Pablo está diciendo que cuando te encuentres en una adversidad, cuando te encuentres en un problema, entiendas de que tú eres débil para pasar esa prueba, pero Dios es fuerte para sostenerte con su mano. Y en esa fuerza que vas a recibir, no tienes que afligirte, tienes que deleitarte en el poder de Dios. Salmo dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y mira el siguiente versículo con lo que sigue diciendo el salmista. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pon en el Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Lamentaciones 3, 21-26. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Hermanos, estamos en un libro muy complicado. Su mismo título lo dice, Lamentaciones. Es el dolor del profeta por la destrucción de Sión, por ver una ciudad abatida, por ver una ciudad destruida. Hay un dolor en el corazón del pueblo. Pero comienza a recordarse la gracia que el Señor ha dado en su vida. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido abatidos, porque su misericordia es nueva cada día. Y luego dice lo que usted puede leer ahí. Dice, esto voy a recapacitar en mi corazón. Esto, lo que el Señor hizo en el ayer, eso lo voy a recapacitar en mi corazón. Y dice, por lo tanto, esperaré. Miren lo que dice el siguiente versículo. Por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana,
grande es su fidelidad. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Yo no sé si usted se deleita. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y quiero resaltar el versículo 24, si me lo puede poner allí. Mi porción es Jehová, tu herencia. Todo lo que tú necesitas, todo lo que te llena, lo único suficiente en tu vida es Dios. No necesitas nada más. Para pasar la prueba, no necesitas tus fuerzas, no necesitas tus capacidades. Eso, cógela. Mire, hermano, te recomiendo algo, cógela y tíralas. Porque lo único que necesitas llevar en tu maleta es la presencia de Dios en tu vida. Dios te es suficiente. Dios lo es todo. Él es quien lo llena todo en todos. Así que, ¿quieres deleitarte en Dios? ¿Quieres deleitarte en Dios? Su gracia abundante es tu gozo constante. Por ende, iglesia, vivir en un gozo constante, aun en medio de tribulaciones, implica que debes comprender que la gracia abundante que Dios ha derramado y sigue derramando en tu vida es la única necesaria para que tú estés firme en medio de tu tribulación. Salmo 46:1 dice, este salmo lo inicié hablando en el inicio del año y lo voy a terminar. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ponte sobre tus pies. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.